lo que corresponde a los derechos reales, ¿verdad? Ya hemos visto nosotros que están que son sacros, las cosas que son de dominio público y las cosas en el comercio, ¿verdad? Y posteriormente ya vimos lo que era la propiedad, ¿verdad? La usucapio, adjudicación, entre otros. Y ahora continuamos con lo que es la copropiedad, que es un término, que es bastante asequible en cuanto a su comprensión, lo que es la copropiedad. Entonces, cuando hablamos de copropiedad es cuando dos o más propietarios sobre una misma cosa, ¿verdad? Generalmente se daba sobre cosas en el comercio, fundos o terrenos, ¿verdad? En lo que es inmuebles. En el derecho romano, el condomino es el copropietario, ¿verdad? Y es un titular de una cuota ideal o parte alícuota, como se habla actualmente de lo alícuota. Bien, en cuanto al origen en el derecho romano, era el consortium, ¿verdad? Que era la primera forma que se formaba entre dos descendientes, es decir, cuando estaban en la familia y que podrían ser parte de una herencia, ¿verdad? A partir de la muerte del pater familia, que era el que tenía el dominio sobre todo en el domus, ¿verdad? O en la habitación o en la casa. Ejercen derechos sobre la totalidad de la casa, ¿verdad? Y en el consorcio se transformó en una comunidad, ¿verdad? Que pues puede ser una especie de una colonia, ¿verdad? Cuando hablamos de esa comunidad, ¿verdad? Y siempre con una cuota ideal. Eso era determinado cuando se daba la partición de la herencia, ¿verdad? A través de la acción correspondiente de la hereditis. Entonces se determinaba por el magistrado correspondiente. De las formas está la voluntaria y la incidental, ¿verdad? Entonces, la primera voluntaria es el mutuo consentimiento de las partes, ¿verdad? Ahí no hay, digamos, algún aspecto que podría formar alguna controversia o litis en su momento procesal. Y en la B es cuando es generada independientemente de la voluntad de los condóminos, ¿verdad? O copropietarios de una cosa que ha sido entonces dejada en herencia o legada a dos o más personas. Y quien determinaba las formas de cómo les quedaba a las personas era a través de las disposiciones del pretor, que eran los famosos interdictos. Bueno, y la extinción, bueno, podría hacerse siempre a través de la interposición de una acción de parte de uno de los condóminos, ¿verdad? Para la división de la cosa, que es la acción de la Actio Family Riscondae, que es sobre la partición de la herencia, ¿verdad? Para la división de la misma. La siguiente, Aldo. Entonces, la posesión, aquí vamos a ver conceptos, origen, elementos, clases, ¿verdad?
la pérdida, el concepto de interdicto y protección procesal interdictal, ¿verdad? Que tiene que ver mucho las disposiciones de parte del pretor en cuanto a emitir sus posiciones legales respecto a los que tengan la posesión de las cosas. Entonces, en la posesión, aquí en la posesión hay que considerar la siguiente, por favor. Es el poder o el derecho, la posesión es el poder material o de hecho que ejerce una persona de manera directa y exclusiva sobre una cosa. Entonces, cuando hablamos de la posesión, tiene elementos relacionados a la propiedad, ¿verdad? Que es el poder sobre una cosa directa y exclusiva, ¿verdad? Con la intención de retenerla, ¿verdad? Como si fuese propietario. Esa es la posesión, que no le da la titularidad de propiedad, aunque sí tiene algunos elementos de propiedad, como lo vamos a ver con sus elementos, ¿verdad? Ahí dice sobre el origen, sobre los asentamientos de los particulares en las tierras públicas, ¿verdad? Entonces es con el objeto de que puedan de retenerlas como propietarios, aunque no tengan esa calidad, ¿verdad? Y es a través de las disposiciones del pretor, que es cuando emite los edictos, ¿verdad? Para la protección procesal. Entre lo importante de la posesión es ver sus dos elementos fundamentales que son el corpus, ¿verdad? Que es un elemento objetivo de la relación física o contacto material que se ejerce sobre una cosa, ¿verdad? Entonces, objetivamente, se puede posesionar sobre una cosa que generalmente eran fundos, ¿verdad? Y el ánimos, ¿verdad? Es un elemento subjetivo. El primero es un elemento objetivo, es decir, que exista ese contacto con la cosa, ¿verdad? Y con el ánimos es un elemento subjetivo, ¿verdad? Es decir, de la persona. La intención de la persona de comportarse como que si fuera propietario de la cosa, ¿verdad? Y la adquisición, pues, cuando existe la presencia simultánea de los dos elementos, ¿verdad? Corpus y ánimos, se puede adquirir la posesión. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas formas de poder adquirir la posesión, ¿verdad? Antes de eso, miramos nosotros las clases, ¿verdad? Está la posesión civil y la posesión naturalis. En la posesión mediante el transcurso del tiempo se adquiere el dominio de la cosa y está protegida, decimos, por los interdictos, por las disposiciones del pretor. Y la posesión naturalis es la simple tenencia o detención de la cosa, ¿verdad? Que es el poder material que ejerce una persona sobre una cosa sin intención de comportarse como propietario y carece de protección interdictal, es decir, no está protegido por las disposiciones del pretor. Como las pérdidas en cuanto a la posición, cuando se deja de ejercer el poder físico, fundamentalmente cuando se dejan los dos aspectos, los dos elementos que hablamos, el objetivo y el subjetivo. En este apartado de las pérdidas, entonces, es cuando se deja de ejercer el poder físico sobre la cosa, es decir, es el elemento objetivo, material, ¿verdad? Y el ejemplo de eso puede ser el robo. Y eso siempre se va a determinar por medio de los interdictos, ¿verdad? Del ánimos, decíamos que
que es el elemento subjetivo, la falta de intención de comportarse como dueño. El ejemplo, el poseedor transmite la cosa a otro, pero sin reservar el uso de usar por medio de arrendamiento, ¿no? Es decir, no tiene todavía dentro del concepto del derecho civil la calidad de propietario y la está arrendando. Eso puede ser ese ánimo, el ánimo de él entonces es otra intención que no tiene basamento legal para poder él arrendar a otra persona. Y de ambos, es decir, elemento objetivo y subjetivo, como en el caso de el traditio, ¿verdad?, que es la entrega de la cosa, o al abandono voluntario, ¿verdad?, de la cosa, o bien la muerte del poseedor. Esas son las formas en las pérdidas. Entonces, cuando se dan los elementos objetivo y subjetivo y la muerte de la persona. En cuanto a la protección a la posesión, podemos decir que el interdicto son órdenes giradas, ¿verdad?, por el magistrado a petición de un ciudadano, que, como les digo, está relacionado con las acciones que vimos, que eran las acciones mixtas, y ahí devienen lo que es la familia Ariscondae y la división de la cosa, entre otros. Entonces, aquí son órdenes giradas por el magistrado a petición de un ciudadano romano contra otro ciudadano para prohibir una determinación activada, ordenar ciertos actos y restituir la cosa o exhibir un documento. Eso está determinado entonces por el magistrado pretor, ¿verdad? Entonces serían, y los tipos de interdictos, hay tres principales, ¿verdad?, que son los que nosotros tenemos acá, que es el interdicta ad disciplinae posesiones, medida por la cual una persona entra en posesión de una cosa que aún no ha sido poseída, ¿verdad? Es decir, que se le da la protección por parte del magistrado para que pueda, producto de los elementos objetivos y subjetivos, ¿verdad?, se le da esa protección en tanto y cuanto posteriormente se pueda diluir quién es si se le da la propiedad a la posesión adquirida. Está el interdicta reteniendae posesiones, dirigidas a mantener la posesión, la protección de la posesión, producto de los interdictos, de posibles molestias perturbaciones. Bueno, dentro de esas están dos, la uti possidetis y la utribi. La uti possidetis, que es para inmuebles, que demuestra que tiene la posesión libre de vicios, ¿verdad?, en relación a un litigante adversario. Es decir, que haya adquirido con el elemento subjetivo y objetivo y de buena fe la posesión de un terreno o de un fondo. Y la utrubi, que es para muebles, que haya estado en posesión de la cosa por más tiempo, ¿verdad?, durante el último año sin vicios. Cuando hablamos de eso, sin vicios, es que sean de buena fe. Y una tercera de los tipos de protección de la posesión es la interdicta recuperendae posesiones, ¿verdad?, que es cuando un poseedor despojado recupere la posesión del bien, ¿verdad? Y dentro de esos hay varios, ¿verdad? El debi armata, el de precario y el de clandestina posesiones, ¿verdad? El primero, que es cuando se da la fuerza, la expulsión en forma violenta del inmueble. El de vía armata es con violencia, ¿verdad?, a través de las armas.
El de precario otorgado al titular de muebles e inmuebles a título de préstamo, ¿no? Los hubiera entregado a otro y este no quiera restituirlos. Entonces, de clandestina posesiones es cuando, aprovechándose la ausencia del poseedor, esté desposeído y en forma oculta y maliciosa. Entonces, esas son las formas de los tipos de protección de la posesión a través de los interdictos, es decir, de las disposiciones que emanan del magistrado pretor. La siguiente, bueno, estas son cuando hablamos del patrimonio, ¿verdad? O perdón, cuando hablamos de las cosas que son de goce y de garantía. Nosotros hablamos actualmente entonces de bienes, ¿verdad? De goce y de garantía. Entonces, los que están en la parte superior son los que hablamos, que son relacionados a los inmuebles fundamentalmente, y los de garantía, ¿verdad? Que son los de hipoteca, prenda y fiducia. Es cuando se da la in iura aliena, ¿verdad? Que son derechos sobre el patrimonio, ¿verdad?, de otra persona. Esos son los que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y dentro de estos, entonces el primero que vamos a desarrollar es el de la servidumbre, ¿verdad? Que la servidumbre, nuevamente, vamos a ver aquí sobre la servidumbre, ¿verdad? Que hablamos de derechos reales, ¿verdad? En el derecho civil romano antiguo, la servidumbre podrían constituirse por medio de lo que hemos visto ya, el in iura cessio, ¿verdad? Que es la cesión de derecho, que en este caso se da entre dos sujetos, ¿verdad? Tanto para las cosas corporales, ¿verdad? Y en lo que tenemos como las servidumbres. Y dentro de eso están las servidumbres rústicas, ¿verdad? Pero para efecto de que seguir comprendiendo lo que es la lámina que tenemos, entonces efectivamente son derechos reales, ¿verdad? En el que el propietario de un fondo constituye voluntariamente en beneficio de otro fondo, el primero llamado sirviente, y que presta un servicio constante y permanente, y el segundo dominante, ¿verdad? Esa es la servidumbre, ¿verdad? Cuando un propietario voluntariamente cede espacios, ¿verdad?, de un terreno a otro para el uso que sea determinado por ambas partes. Entonces, el primero es llamado sirviente y el segundo dominante, ¿verdad? Dentro de las reglas es que es reportar la utilidad o ventaja del fondo dominante, es decir, por qué va a ocupar un espacio, ¿verdad? O por qué va a hacer uso de un espacio de otro fondo, ¿verdad?, de otro propietario de un terreno. Y entonces tiene que, como regla general, reportar el bien que le está cediendo el sirviente al dominante, ¿verdad? También se establece a perpetuidad, ¿verdad? Es decir, que no hay alguna limitación en tiempo, ¿verdad? Obviamente los fondos deben ser vecinos, ¿verdad?
porque va intrínseco la comprensión de que cuando se da la servidumbre son dos terrenos y uno necesita del otro un uso, un espacio, ¿verdad?, para poder transportar o trasladar, ¿no?, esos parte de los objetos de comercio, ¿verdad? Los fondos, decíamos, deben ser también permanentes, ¿verdad? Es decir, que ambos sean propietarios, ¿verdad? Porque si no, después hay algunos cambios, como lo vamos a ver, cómo se puede perder eso de la servidumbre, ¿verdad? Aquí se constituye a favor del otro predio, ¿no? Es indivisible, ¿verdad?, y se consideran adheridas a ambos fondos, ¿verdad? Cuando decimos que es adherido a favor, se constituye a favor de otro predio y es indivisible. Dentro de los tipos de servidumbre hay dos, ¿verdad? Las rústicas y las rústicas, que se subdividen a su vez de paso, de acueductos y acueductos. Entonces, en la primera de paso, bueno, el íter, que es el paso por terreno ajeno a pie, el actus, ¿verdad?, conducir ganado o pasar con carros, la vía, que comprende las dos anteriores, es decir, que se pueda pasar a pie y por carro, y también se extiende a transportar materiales, ¿verdad? El B, siempre dentro de los tipos de servidumbres rústicas, está el de acueducto, que es tomar y conducir agua por terreno ajeno, ¿verdad? Haustus, que es sacar agua de un fondo ajeno, ¿verdad? Esos son parte de la servidumbre, siempre y cuando un propietario va de su voluntad para beneficiar a otro propietario de fondo, ¿verdad? Es decir, del sirviente al dominante. La siguiente, aquí, antes en cuanto a las rústicas, entonces decimos que las rústicas están también el pecoris adquam, que es abrevar el ganado en el fondo ajeno, y el pecoris pascendi, que es llevar a pastar el ganado en un fondo de otro. También se da la extracción de cal o grada en predios ajenos, ¿verdad? Eso está bastante claro. En cuanto a las servidumbres, ¿verdad?, urbanas, es depositar aguas fluviales en el fondo vecino, apoyar vigas propias en el edificio vecino, apoyar el edificio propio en el muro del vecino, construir balcones y torresas sobre el fondo vecino, abrir ventanas sobre el fondo vecino y evitar que el vecino eleve su edificio a más de cierta altura. Estas servidumbres rústicas son incluidas en lo que llamamos el res mancipi, ¿verdad? Recuerden ustedes que era el res mancipi, ¿verdad? Que era la cosa que se podía tocar, apropiar, ¿verdad? Podían también adquirirse por medio del mancipatio, ¿verdad?, que es el modo solemne que hemos hablado del mismo, ¿verdad?, para constituir cualquier servidumbre, en este caso particular de la rústica, ¿verdad? Cuando se emancipa la cosa, se reserva el mismo acto a una servidumbre a favor de que transmitía el dominio al dominante, es decir, al fondo que se le está sirviendo.
Eh, Eso es en las rústicas. Eh, en cuanto a en cuanto a las urbanas, solo podían ser constituidas por el mancipatio, ¿va? La in iure cessio. Eh, no obstante, algunos casos en los que un vicio subjetivo u objetivo impedían el nacimiento de la servidumbre, eh, deberían de buscarse la protección del pretor. Eh, en cuanto a la constitución la forma de constitución de o los modos de constitución de la servidumbre está en el derecho, tenemos en el derecho clásico y el derecho justiniano, ¿verdad? Hablábamos del mancipatio, ¿verdad? El ium iure cessio, heredado por vindicationem, por deductio, ¿verdad? Que todos esos lo hemos visto en, aquí en el derecho, en los derechos reales, ¿verdad? Lo que sí es tal vez recordar o sobre el deductio, ¿verdad? Que en antigua Roma se designaba la fundación de, por ejemplo, en una colonia romana, ¿no? Por eso se dice que la deductio en otros estudios, la deductio colonial va que se fundaba una colonia o se establecía un, una organización de colonos, ¿va? Eh, pero fundamentalmente la deductio era para la fundación de colonias o pequeñas ciudades, ¿verdad? En Roma. La judicatio, que ya hemos hablado, la usucapio, ¿verdad? Eh, los pactos y estipulaciones, ¿verdad? Que se daban solo en la provincia. Todas esas tenían que estar relacionadas siempre con las disposiciones del pretor, ¿verdad? Muchas de estas del derecho clásico fueron superadas a partir del surgimiento del Corpus Juris Civiles, que es la compilación que hace Justiniano, ¿verdad? Sobre las leyes romanas. Y aquí vemos que el legado por Vindicatium, ¿verdad? Que es una acción de carácter hereditaria, la Judicatio, la Deductio, que ya lo hemos hablado, y la paciencia, la paciente es la paciencia para tolerar, ¿verdad? Expresamente su uso, y la praescriptio, que también ya lo hemos desarrollado. La siguiente, Aldo. Entonces hablábamos de eso, la última que tenemos ahí, que era la praescriptio, ¿verdad? Recuérdense que eso está contenida en las disposiciones del pretor, y son de los aspectos sustanciales o principales que se daban en el procedimiento formulario, las famosas praescriptio, ¿verdad? Que las que teníamos al final de la lámina anterior, ¿verdad? Que es decir, son, en pocas palabras, que son partes, ¿verdad?, de las disposiciones del pretor, ¿verdad?, en la cual pues lo calzaba con su nombre. Ahora vemos la extinción de la servidumbre, ¿verdad? Está por confusión, ¿verdad?, por renuncia del titular, del fundo dominante, la, la, la destrucción del fundo dominante, sirviente o ambos, y no usar por años el derecho, y no usar por 2 años en el famoso derecho clásico, ¿verdad? Esas son las formas de extinción de la servidumbre, ¿verdad?
En la protección procesal, pues el vindicatio servitutis, ¿verdad? Que es dentro de las acciones que nosotros estudiamos y analizamos en cuanto a la clasificación de las acciones, ¿verdad? Y los famosos interdictos, ¿verdad? Las disposiciones del pretor, ¿verdad? Esas serían la protección procesal. La siguiente, Aldo. Está el usufructo, ¿verdad? Bueno, que se refiere entonces a los famosos derechos reales de goce, ¿verdad? Entonces, dentro de estos está el usufructo, ¿verdad? Entonces, el usufructo es el derecho real sobre una cosa ajena que confiere al usufructuario la facultad de servirse la cosa y hacerse propio los frutos sin alterar su sustancia. Podemos explicarlo esto en las vigentes leyes del derecho civil, en las disposiciones sobre el usufructo. Digamos, cuando se puede dejar a una persona el derecho de usarla, de usar esa cosa, ¿verdad? Sin alterarla. En Guatemala se da mucho el usufructo cuando una propiedad que está constituida en matrimonio y solo es propietario uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer del matrimonio, y el propietario fallece, puede dejar en usufructo a la esposa o exesposa a disfrutar de la casa, ¿verdad? Porque puede ser que lo tenga a nombre de sus hijos, por ejemplo. Entonces, eso es dejar en usufructo, que nadie tampoco le pueda quitar ese derecho y ejercerlo, ¿verdad? Sin alterar, entonces, o sobrepasar de las posiciones que contemplen las distintas cláusulas de un usufructo. Ahora, en cuanto al derecho romano, en su origen, decíamos que era para satisfacer la necesidad alimenticia a la viuda. En este caso era cuando el pater familia podía disponer de dejar en uso, ¿verdad? de estas necesidades a su ex esposa o ex compañera o la viuda, ¿verdad? El objeto está de los usufructos, está en los fundos, en los esclavos, en Roma, ¿no? Casas, animales, ¿no? Y hasta el año 150 de Cristo, extendiéndose posteriormente también cosas incorporales, ¿no? Créditos, servidumbres, prediales, o cosas deteriorables como vestido y mina, ¿verdad? Eso era el objeto del usufructo en Roma. Y del derecho del usufructuario, bueno, adquirir los frutos naturales, servirlos por la percepción de las cosas y las necesidades, y la vez gozar la cosa y no transformarla o introducir innovaciones, ¿verdad? Sino disfrutar de la cosa, como el que hablábamos de la habitación en una casa que podía dejarse. Entre las obligaciones, prestar caución usufructuaria, ¿verdad? Esto es a través de la cual se obliga a usar y disfrutar la cosa, ¿verdad? Con el arbitrio de otro hombre recto y restituir lo que haya quedado de ella al concluir Esas son las obligaciones de la persona a la cual se le ha dejado el beneficio del usufructo. Y la constitución, ¿cómo se puede constituir o darse el usufructo? Por mortis causa, ¿verdad? Por un legado, es decir, a quien se le deja ese beneficio,
Una es por mortis causa, ¿no?, el usufructo, y la otra inter vivos. Eso lo vamos a desarrollar, mortis causa y el inter vivos, cuando hablemos de la persona, la familia y la herencia. Entonces, tenemos mortis causa, y es cuando se deja por medio de un testamento. Y en inter vivos, que el injure cessio, que a lo mismo adjudicatio, el deductio también, y los pactos y estipulaciones sobre fondos provinciales, ¿verdad?, que son bien particulares porque son relativos a espacios administrativos diferentes a lo que es a lo que es el gobierno, un gobierno central, ¿verdad? En este caso, las cuestiones provinciales. Entonces, esas son las dos formas de constituir: mortis causa e inter vivos. La extinción tenemos ahí, ¿no? La extinción, sí, atendiendo a la personalidad y temporalidad, pues por muerte del titular, por el captis de minutio, o también se denomina capitis de minutio del usufructuario. Cuando hablamos del capitis de minutio, nos referimos a la disminución de la capacidad, ¿verdad?, del usufructuario, que eso siempre es determinado a través de una acción, de una actividad del magistrado, de una acción interdictal. Y por otro, entonces, cuando el cumplimiento del término, condición sobre, es decir, el tiempo en el cual se le dio el derecho al usufructuario de utilizar la cosa. Entonces está la muerte, la disminución de la capacidad del usufructuario y el plazo, ¿verdad?, que se da para o término de condición. Atendiendo a su naturaleza, ¿verdad?, la extinción se puede dar también por pérdida o transformación de la cosa, el no uso, la renuncia y la consolidación, ¿verdad? Es decir, que se agotan ciertos pasos a cumplir, y se puede dar la famosa consolidación de la extinción del usufructo. Y la protección procesal, bueno, es relativo a las acciones, ¿verdad?, que es el vindicatio usufructus o acto confesorio en el derecho postclásico, en la época imperial. Y los interdictos, que nosotros en los interdictos tenemos, que también lo vimos un poco, podemos hablar de la uti possidetis, ¿verdad?, que en derecho romano significa que va a usar lo que posee, ¿verdad?, de acuerdo al derecho o a la ley romana. Y el undi vi, que es relacionado cuando se dan con el poseedor, ¿verdad?, los siguientes elementos, que ha sido el unde vi, que sean los supuestos cuando el poseedor ha sido expulsado, ¿verdad?, violentamente de un fundo, ¿verdad?, por el demandado, por sus esclavos. Eso es el unde vi. La siguiente. Entonces, estos son, y aquí es el uso y la habitación. Bueno, son términos que estamos familiarizados también, y que en cuanto al uso es usar una cosa que pertenece a otro sin percibir sus frutos, ¿verdad? En su origen solo se admitió las cosas no fructíferas, por el mismo riesgo de que se pudiera apropiar de esos frutos. Y posteriormente se extendió a las fructíferas. Respecto a la extensión de este derecho, las fuentes consideran que, tratándose de predios rústicos,
se permite al titular tomar los frutos necesarios para la propia subsistencia y de la familia. Entonces, cuando hablamos en su origen de lo que es el uso de esos derechos reales, en sus orígenes generalmente hablamos hasta el momento en que surge el corpus juris civilis, ¿verdad? En el corpus juris civilis ya se va a regular, ¿verdad?, de mejor manera y con mayor conocimiento, porque quienes desarrollaron esto fueron conocedores del derecho, ¿verdad? Con la compilación de Justiniano. Entonces, cuando hablo de acá de los orígenes, ¿verdad?, cuando no se permitía adquirir los frutos de una cosa, entonces para su comprensión eso fue antes de lo que era la compilación de Justiniano, ¿verdad? En cuanto a la habitación, ¿verdad?, bueno, es el derecho que se confiere a su titular al uso de una casa habitación, ¿verdad?, teniendo la facultad de arrendarla. Este derecho y el uso se constituyen y extinguen del mismo modo que el usufructo, ¿verdad? Es decir, que se pueden extinguir cuando hablamos del usufructo y del usufructo, se pueden extinguir por la muerte del titular, por la disminución de la capacidad del usufructuario, y el cumplimiento del plazo. De esa manera se puede extinguir la habitación. La siguiente, el enfiteusis. Bueno, sobre el enfiteusis. Bueno, mire, también hablamos de derechos reales. Es derecho real sobre un fondo ajeno, enajenable, ¿no?, que no se puede quitar, y transmitible, ¿no?, por mortis causa. Ya hemos hablado de esto, del mortis causa, que lo vamos a desarrollar más ampliamente cuando miremos la persona, familia, la herencia y sucesiones, ¿verdad? Entonces, que la enfiteusis entonces es un derecho real sobre un fondo ajeno, inajenable, intransmitible, por mortis causa, que permite a su titular el cultivar las tierras a cambio del pago de un canon o renta mensual. Esa es la enfiteusis. Quien en un terreno ajeno pueda hacer uso de él de acuerdo a sus actividades comerciales y a cambio debe hacer un pago, ¿verdad?, de un canon o renta mensual. Dentro de los derechos de los infectáuticos está el cultivar la tierra, adquirir los frutos naturales, realizar mejoras del inmueble, constituir servidumbres a favor o a cargo del mismo, transmitirlo inter vivos o mortis causa. Bueno. Y los deberes del infectista son pagar el canon anual, no deteriorar el inmueble, notificar al propietario su intención de enajenar el derecho para que se ejerce derecho de preferencia y el pago de impuestos, ¿verdad? ¿Cómo se constituye? A través de un contrato, a través de un legado o herencia, ¿verdad? Y la prescripción adquisitiva, ¿verdad? Es cuando se establece también a través de las disposiciones del pretor este derecho real. La extinción, pues el cumplimiento del término, es decir, no pagar el impuesto, el canon establecido, la pérdida del inmueble,
la confusión y la prescripción extintiva. Esas son las formas de la extinción de la enfiteusis, cuando uno entonces utiliza un terreno ajeno para cultivarla. Y la superficie, entonces el concepto surge para satisfacer las necesidades edilicias de la ciudad, es un derecho real sobre una cosa ajena, enajenable, intransmitible, mortis causa, que consiste entonces en que el titular goza a largo plazo o a perpetuidad de un edificio construido en un terreno ajeno a cambio del pago de un canon, ¿verdad?, llamado pensio o solarium. Eso es, entonces la superficie es un derecho que consiste en que el titular goza a largo plazo a perpetuidad de un edificio construido en terreno ajeno. Están los derechos del superficiario, están los deberes, la constitución, ¿verdad?, y la extinción. Dentro de eso, lo más importante de los derechos está que entre esos derechos que puede edificar sobre terreno ajeno, ¿verdad?, a eso es la superficie. Puede constituir servidumbres a favor o a cargo, y transmitir esos derechos en actos intervivos o mortis causa, e hipotecar su derecho, ¿verdad? Los deberes, el pago del impuesto correspondiente, ¿verdad?, anual, pago de los tributos que pueda generar el inmueble. Constitución, pues el contrato, la herencia, ¿verdad?, y la prescripción. Y la extinción, el cumplimiento del término, pérdida del objeto, confusión o prescripción extintiva. Entre los derechos de garantía están el derecho de garantía de personal, ¿verdad?, que se refiere a los derechos. Cuando hablamos de los derechos reales, siempre hablamos de los derechos personales y reales. Y en derecho personal es cuando el derecho de garantía personal es cuando se realiza a través de una tercera persona que se ofrecía en calidad de fiador, prometiendo a cumplir la obligación en caso de que el deudor principal no pagara. Entonces aquí es entre personas, ¿verdad? Y una tercera que es el fiador para esos derechos de garantía, ¿verdad? Los derechos de garantía que nosotros hablamos, que son puede ser la hipoteca, puede ser la prenda y la fiducia. Entonces, esos son los derechos de garantía. Entonces, se da lo personal y en lo real. Y en el real, mediante la entrega de la entrega u ofrecimiento de una cosa, ¿verdad?, que pertenece al deudor, con el que se garantice el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, del derecho personal, en los derechos personales que se dan en producto de la voluntad, ¿verdad?, del uso, del dar, no dar, hacer o no hacer, se manifiesta en el derecho real cuando se debe de entregar una cosa que pertenece que pertenece al deudor, ¿verdad?, con el que se garantiza el cumplimiento de una obligación. La finalidad de estos dos derechos era garantizar al acreedor el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, la garantía real, como les decía, está la fiducia, la prenda y la hipoteca. La fiducia y la prenda y la hipoteca, que son los tres
eh, cosas de garantía. Yo en lo que nos interesa que ustedes lean en esto es sobre las definiciones para efecto de eso. Y también está la siguiente, Aldo. Me voy a explicar por qué esto no. Aldo, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Entonces, esas serían las causas de la constitución de prenda y también las causas de la extinción de la prenda. Miren, sobre esto que hablamos de la fiducia, ¿no? Que aquí es, como son de garantía, ¿no? El deudor puede transmitir la cosa al acreedor, ¿no? Hay varias formas en las que puede, en la fiducia, a través del iure cessio, se pueda transmitir también por mancipatio, ¿verdad? Una cosa del deudor al acreedor. El propósito, sí, como son cosas que van a garantizar, ¿verdad? Con lo que nosotros hablamos de garantías reales, entonces se puede trasladar, esa es la obligación que se tiene con el acreedor, ¿verdad? La prenda igual, es la entrega o la posición de una cosa mueble, ¿verdad? Y la prenda en relación a cosa mueble, la hipoteca es una entrega de un material, ¿no? Entonces, sobre esto quería decirles ahorita que que a ustedes les va a llegar un conjunto de preguntas de distintas modalidades, todo relacionado al derecho real, y estas van a servir de base. Entonces, lo último que no desarrollé, que fueron sobre los derechos reales de garantía, hay preguntas ahí, por favor, si lo puede leer todo esto y al principio de la próxima sesión, que sería creo que va a ser hasta el viernes, y por eso les manifestaba que iba a ir un poco rápido y casi que sin tratar de desarrollar más allá de unas pequeñas dudas de los términos latinos, ¿verdad? Que para mayor comprensión lo voy a dejar hasta acá, entonces por favor resuelvan eso, yo creo que les llega hoy, ¿verdad, Aldo? Bueno, entonces cualquier duda, estamos en eso. Todas las preguntas están relacionadas únicamente a derechos reales. Siempre voy un poco más rápido en las próximas sesiones porque ya hay que desarrollar lo que él decía, personas, derechos, persona, familia, sucesiones, contratos. Vamos a ver si da tiempo. Pero hasta donde lleguemos y siempre van a ir las preguntas de cada una de ellas. Bueno, tengan un fin de semana para todos y nos vemos el próximo viernes.